El escalofrío de los espíritus. Mientras duermes, los espíritus observan con envidia. A veces puedes sentir su escalofrío, pero en la quietud de la noche, prefieres no pensar en ello. Al principio crees que es solo tu imaginación, una corriente de aire, el crujido de los viejos muros de tu casa. Pero pronto la verdad se cuela en tus sueños, un susurro que no puedes ignorar por más tiempo. Todo comenzó cuando me mudé a aquella casa antigua, a las afueras del pueblo. Era perfecta a primera vista. Techos altos, habitaciones amplias, el tipo de lugar donde las historias parecen esconderse en cada rincón. Me encantó desde el primer momento, aunque la gente del pueblo me miraba con ojos extraños cuando les contaba que me había mudado allí. Es un lugar viejo, decían. No muchos duran mucho tiempo ahí. Yo pensaba que exageraban. Me encantaba el silencio, la sensación de soledad. Pero eso cambió la primera noche. Estaba agotado después de un largo día de mudanza. Me dejé caer en la cama, rodeado de cajas que aún debía desempacar, y me quedé dormido casi al instante. El sueño era profundo, sin interrupciones, pero al despertar lo sentí. Un frío inexplicable, como si alguien hubiera dejado la ventana abierta, a pesar de que estaba cerrada. Ese escalofrío. No le di importancia en ese momento. Pensé que era el aire de la madrugada o la falta de calefacción en esa vieja casa, pero al pasar los días, algo dentro de mí empezó a cambiar. Cada noche, el frío se hacía más intenso, pero no era el tipo de frío normal. Era personal. Era como si algo en la oscuridad me estuviera vigilando. A veces me despertaba de golpe, con el corazón latiendo fuerte, y sentía que algo me observaba. Al abrir los ojos, la habitación estaba vacía, pero el aire se sentía pesado, cargado con una presencia que no podía ver, pero que era imposible de ignorar. Con el paso de las semanas los sueños empezaron. Al principio eran vagos, como recuerdos borrosos de gente que nunca había conocido. Figuras grises, rostros inexpresivos, observándome en silencio. En el sueño, yo yacía en mi cama, incapaz de moverme, mientras aquellos ojos vacíos me miraban desde las esquinas oscuras de la habitación, siempre mirándome. Una noche fue peor. Me desperté alrededor de las 3 de la mañana, con el mismo frío gélido envolviéndome, pero esta vez no estaba solo. Sentí algo detrás de mí, una presión sobre la cama, como si alguien se hubiera sentado al borde. Mi cuerpo se congeló. No me atreví a moverme. Lentamente, muy lentamente, sentí como esa presencia se inclinaba hacia mí, acercándose cada vez más. La temperatura bajó aún más, y entonces, en el silencio de la madrugada, escuché un susurro, tan suave que al principio pensé que lo había imaginado. «Queremos lo que tienes». Me levanté de golpe, con el sudor frío cubriendo mi piel, pero no había nada. La habitación estaba vacía, el silencio era absoluto, pero el frío permanecía. Desde esa noche todo cambió. Durante el día, la casa estaba tranquila, casi acogedora, pero cuando el sol se ocultaba, las sombras en los rincones parecían volverse más densas, más oscuras. Y lo peor de todo eran los sueños. Cada noche, los espíritus venían. Se acercaban más y más, sus figuras distorsionadas por el odio y la envidia. No podía verlos con claridad, pero sentía su deseo, su ansia de volver a vivir, de sentir lo que yo sentía. Susurros en la oscuridad, palabras que arañaban los bordes de mi cordura. «Danos un poco más de tu calor». Me despertaba, pero la sensación persistía. Ese escalofrío que recorría mi piel como si el frío fuera un ser vivo, algo que se arrastraba desde las sombras. Pronto, no pude distinguir si estaba despierto o dormido. Me veía a mí mismo, tendido en la cama, y ellos rodeándome, sus manos invisibles rozando mi piel. Sentía su odio, su amargura, su envidia. Y cada vez que despertaba, su presencia estaba más cerca. Intenté buscar respuestas, pero la gente del pueblo evitaba el tema. Un anciano finalmente me contó, entre susurros, que la casa había pertenecido a una familia que murió de forma trágica. Un incendio, causado por una chimenea mal apagada, se llevó sus vidas una fría noche de invierno. Murieron en la casa, congelados en su desesperación por salir. Sus almas, decía el anciano, nunca encontraron descanso. Ahora, esos espíritus vagaban por las noches, observando con envidia a los vivos que aún podían sentir el calor de la vida. Supe entonces que yo era el próximo en su lista.
Se alimentaban de mi energía, de mi vitalidad, y noche tras noche yo me debilitaba. Cada vez que despertaba, el frío era más intenso, los susurros más claros. Hasta que llegó esa última noche. Eran casi las 3 de la madrugada cuando sentí el frío más terrible que jamás había sentido. Abrí los ojos y allí estaban, todos ellos. Rostros distorsionados, figuras espectrales que me rodeaban. Ya no estaban en los rincones de la habitación, estaban encima de mí, rozándome con sus dedos helados, queriendo lo que yo tenía. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. «Queremos tu calor», susurraron al unísono, y entonces lo entendí. Ellos no podían volver a vivir, pero podían hacer que yo dejara de hacerlo. El último recuerdo que tengo es el frío que me envolvió, que me succionó toda mi energía, hasta que todo se volvió negro. Hoy, mientras duermes, yo también te observo, con el mismo deseo que sentían aquellos que vinieron antes de mí. Y cuando sientas ese escalofrío, sabrás que estamos aquí, mirando con envidia. A veces puedes sentirlo.